Gracias. 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 Muy buenos días para todos. Dios los bendiga aquí desde su iglesia Altar de Adoración Adonai. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven de las distintas partes del mundo. Le damos las gracias al evangelista de las calles que nos viene a acompañar el día de hoy. Qué bendición, Alvarito. Es tremenda bendición. Y a la profeta Ruth, tremendo que nos acompañen aquí. Qué bendición. Y para todos aquellos que nos ven en otras ciudades, en Cúcuta, en Barranquilla, en Medellín, nos ven en Estados Unidos, Venezuela, en Ecuador. Saludos a los hermanos de Ecuador, la iglesia de Ecuador, y a las distintas partes donde tenemos hijos, donde día a día podemos estar en comunión con Dios. Bueno, seguimos hablando del tema que iniciamos hace 8 días, derribando decretos del diablo. Vamos a ver qué es lo que muchas veces el enemigo levanta en contra de nuestras vidas. Para ello lo invito a que antes de iniciar pongamos ese tiempo delante de Dios y le digamos a nuestro Señor que su palabra nos aliente, su palabra nos anime, su palabra sea consuelo, su palabra por su espíritu llegue a lo más profundo de nuestro ser y quebrante lo que tenga que quebrantar, limpie, santifique, Señor. Que tu palabra sea quien limpia nuestro ser, que tu palabra sea quien nos liberte, que tu palabra, Señor, sea la que nos vivifique. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día viernes tuvimos acá nuestra vigilia de agradecimiento al Día de Acción de Gracias. Un tiempo poderoso, muy poderoso. Escuchamos testimonios, hay por lo menos unos 20 testimonios de lo que Dios está haciendo. Testimonios tremendos, unos testimonios de lo que Dios hizo en este 2023, de cómo personas fueron sanadas, de cómo personas fueron restauradas, de cómo personas Dios bendijo de manera sobrenatural. Dios bendijo a mucha gente que quedamos impresionados de reconocer la bondad, la grandeza, la fidelidad de Dios. Seguimos aquí aferrados. Gracias, perfecto. Gracias. Seguimos aquí aferrados, haciendo la tarea, seguimos aquí con el compromiso de acercarnos más a Dios, seguimos aquí con el compromiso de estar orando por cada uno de ustedes y por llevar esa palabra que tal vez cada uno de nosotros anhela. Miremos lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13, Colosenses 2:13, para seguir con nuestro tema. No olviden que la pelea continúa. Hace 8 días hablábamos de la pelea continua, de cómo el enemigo quiere levantarse en contra de nuestras vidas, o cómo el enemigo muchas veces tiene cosas que pudieran estancarnos, que pudieran opacarnos, que nos impiden el avanzar, que nos impiden el crecer. Acompáñanos usted en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13. Leamos 2, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que era contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A mí la palabra de Dios me dice que en la cruz fueron derribados todos los argumentos que había en nuestra contra. Entonces la pregunta es: ¿qué fue todo aquello que el Señor llevó a la cruz? ¿Qué fue todo aquello que estaba en nuestra contra? Tal vez nuestro pecado, cuando éramos adúlteros, cuando éramos alcohólicos, cuando éramos mentirosos. Digo éramos, porque ahora, siendo lavados y siendo santificados por la sangre del Cordero, ya no lo somos. Pero la pregunta es: si el Señor borró esa acta de decretos que había en contra de nuestra vida, ¿será que nosotros hemos permitido que en nuestra vida sigan ocurriendo cosas que siguen escribiendo tal vez decretos en nuestra contra? Dice en el versículo 13: vosotros, estando muertos en pecados. El Señor fue a la cruz y en la cruz expuso nuestro pecado y en la cruz expuso al diablo. Él se hizo maldición por nosotros. Estábamos muertos en pecado, sin embargo Él quiso morir por nosotros. En la circuncisión de vuestra carne, como quien dice, le estaba hablando a los judíos,
aquí Pablo diciéndole: cuando ustedes vivían bajo la ley de los sacrificios, la ley sacrificial, cuando se circuncidaban, iban a la iglesia, presentaban sacrificios, pero estaban sin Dios, estaban sin Cristo. Estábamos muertos en el pecado y estábamos muertos en la religiosidad, en nuestras obras que aparentemente nos presentaban justos delante de Dios. Pero dice la Escritura que Él nos dio vida. Jesucristo nos dio vida juntamente con Él. Jesús fue a la cruz para darnos vida, y en la cruz dice: nos perdonó nuestros pecados. Cualquier pecado que hayamos tenido en el pasado, cualquier cosa que hayamos hecho mal, Él lo llevó en la cruz. No hay una persona que pueda decir que tenga un pasado perfecto, un pasado santo. Todos de una manera u otra fallamos. Todos de una manera u otra cometimos errores, pecamos delante de Dios, no cumplimos lo que dice la palabra, andábamos alejados de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué fue lo que Jesús llevó a la cruz? Tú debes reconocer qué llevó Jesús a la cruz. Tú debes reconocer qué hizo Jesús por ti en la cruz. Toda acta de decretos que era contraria, Él la anuló. Diga, Él la anuló. Él anuló toda acta de decretos. Todo lo que había en contra nuestra, todo aquello que era contrario, que nos alejaba de Dios, Él la quitó de en medio. Lo que nos impedía estar delante de Dios, lo que nos impedía ver a Dios, lo que impedía que Dios nos viera por nuestro pecado, lo que había en medio, Jesús lo clavó en la cruz cuando Él fue y se entregó por nosotros. Y lo más tremendo es que dice acá: despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Y Jesús triunfó sobre ellos. Para sí mismo, como estamos muertos con Él, somos triunfantes en la cruz. Por eso debemos renunciar a nuestra manera de vivir. Esta semana hablaba con una persona y yo le decía: es que tenemos que morir, tenemos que sacrificarnos de la misma manera que Jesús se sacrificó. Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero yo debo sacrificarme muriendo a mi naturaleza. Yo debo sacrificarme, ya no ser adúltero, ya no ser mentiroso, ya no ser engañador, ya no ser tramposo, ya no ser chismoso. Esa es la cruz. Tal vez las pruebas, tal vez las dificultades, tal vez todo aquello que se interpone para que yo esté delante de Dios, todo aquello que había en medio que no nos dejaba acercarnos a Dios, Él lo llevó a la cruz. Pero nosotros muchas veces seguimos escribiendo decretos en nuestra contra porque no nos acercamos a Dios, porque estamos lejos de Dios. Él triunfó sobre el enemigo. Él triunfó sobre autoridades que fueron principados. Él triunfó sobre autoridades que fueron potestades y los exhibió públicamente. Él fue a la cruz y delante de todos mostró que todo el pecado había caído sobre él. Entonces, ¿qué argumentos tenemos en nuestra contra? Si Jesús borró lo que era pasado, si Jesús se entregó por nosotros por nuestras culpas anteriores, ¿por qué como seres humanos, como hijos de Dios, seguimos en pecado, seguimos en lascivia, seguimos en mentiras, seguimos en fornicación, seguimos en adulterio, seguimos en esa indecisión por ser fieles a Dios, seguimos en nuestra debilidad, en nuestra necedad? Entonces, ¿de qué le sirvió a Jesús ir a la cruz a morir por nosotros y borrar el acta de decretos si seguimos escribiendo decretos? Porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar, no hemos cambiado nuestra manera de vivir. Tal vez somos necios. ¿Qué argumentos le estoy dando al enemigo para que me culpe? Un decreto es un argumento, un decreto es una opinión firme en nuestra contra. Un decreto es un juicio que está dado, revelado por el diablo, por las tinieblas, o aún por el mismo Dios, por nuestro Señor, que Él es santo, santo, santo. Y la Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo debo reconocer que aunque Jesús haya ido a la cruz, aunque Jesús murió por mis pecados, y si yo sigo una vida de pecado, si yo sigo lejos de Dios, realmente no he nacido de nuevo, realmente no he aceptado lo que Él hizo por mí, y realmente yo sigo escribiendo decretos en mi contra por no haber renovado mi mente y mi corazón para estar con Dios. Cristo se entregó por nosotros para borrar nuestro pecado. No podemos seguir llevando la misma vida que llevábamos. Es triste ver ese evangelio tan liviano que se vive hoy día.
Hay un evangelio muy liviano, donde todo es chévere, donde todo es bonito, donde en la iglesia tenemos luces, humo, sonido, tantas cosas bonitas, pero no hay un cambio de corazón. No hay una actitud correcta, ni siquiera hay una actitud de reverencia. Hace días alguien me decía, es que las canciones no me gustan. Y es que pensaba que las canciones eran para esa persona, para él. Esas canciones están muy viejitas. Pues Dios es eterno y es más que viejos, perdónenme la palabra si usted lo quiere ver así. Las canciones no son para usted, hermano. Las canciones no son para usted, hermana. Las canciones son para Dios. Pero no hay reverencia en los templos. Entonces queremos que todo sea moderno, que todo sea bonito, para que le agrade a la gente y no para que le agrade a Dios. ¿Cómo decimos que cambiemos nuestra manera de vivir si seguimos adaptándonos a este mundo y no nos apartamos del mundo? Queremos que el mundo entre a la iglesia para nosotros sentirnos cómodos. ¿En qué áreas estamos fallando? Si Jesús fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, si Jesús clavó en la cruz el arca de decretos, ¿por qué seguimos la vida que llevamos en desidia, en indiferencia por las cosas de Dios, en falta de pasión por las cosas de Dios? ¿Dónde está esa pasión? Esa película que sacó Mel Gibson, La Pasión de Cristo, yo creo que él sí tuvo pasión por algo. Tenemos la misma pasión por renunciar. Hablaba yo ayer con una pastora amiga mía, que prácticamente más que amiga es la suegra de mi hijo, y recordábamos esos tiempos donde uno era apasionado por ir a la iglesia, uno era apasionado por ir a ayunar, uno era apasionado por las vigilias, lo citaban al culto todos los días y uno dejaba todo por ir a buscar a Dios. Decían un ayuno de una semana y uno literal una semana no comía nada, ni un café, ni una aromática, porque uno sabía que era un tiempo de entrega a Dios. Por el día hacemos los ayunos con aromática, o hacemos con tinto, con agua panela, con limonada, con gaseosa, con fruta. Entonces, ¿dónde está esa fidelidad a Dios? ¿Dónde está nuestro compromiso genuino? Queremos crecer espiritualmente, decimos estar cerca de Dios, pero nuestras acciones muestran que nuestro corazón está más cerca a las tinieblas, y más cerca al diablo, y más cerca al mundo, porque amamos más el mundo y no amamos a Dios. Entonces, ¿de qué nos sirvió que borrara los decretos? ¿De qué nos sirvió que fuera la cruz? Si yo sigo viviendo la misma vida. Acompáñame al libro de Juan 12:27. Juan 12:27 dice: mira lo que dice Jesús. Atendamos al consejo de Dios. Esta es la mejor palabra profética que hay. La gente anda con comezón de oído que le hablen palabra profética, que le alienten su corazón para que sigan pecado en la debilidad de este mundo. Cuando la palabra profética es esta, lo más hermoso y perfecto, que nos alimenta, que nos consuela, que nos ayuda y que nos levanta. Y ahí donde quiera que tú me estés viendo, en cualquier parte del mundo, es tiempo de que te vuelvas a Dios. Cristo viene pronto. Amén. Y si no te vuelves a Dios, amén, algún día estarás delante del trono blanco, entendiendo que tú estabas equivocado, que llevaste un evangelio liviano, tibio. Mira lo que dice la escritura. Ahora, léalo conmigo. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y qué diré? ¿Qué dijo Jesús? ¿Y qué diré? ¿Lo tienes ahí? ¿Qué dijo? Padre, sálvame de esta hora. ¿Será que Jesús decía eso? Padre, sálvame de esta hora. ¿Pero qué dijo Jesús? Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús tenía una meta, un propósito divino, vivir para Dios. ¿Y Jesús qué dijo? Para esto he llegado, para esto he venido. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, satisfáceme, Padre, consuélame, Padre, sáname. Hoy que está tan de moda que todo el mundo hace sanidad, sanando al enfermo, sanando al herido, sanando al débil. Cuando está enfermo por su pecado, está herido por su pecado,
Está herido en sus emociones por estar lejos de Dios. Entonces andamos sanando un poco de gente merecedora de su herida, porque Dios es el que hace la herida, pero Él la sana. Pero tú no puedes recibir sanidad si no te vuelves a Dios. Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Jesús fue a la cruz para glorificar el nombre de Dios. Jesús se entregó para dar gloria a Dios. Entonces vino una voz del cielo. ¿Y qué dijo? Lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Jesús vino a cumplir un propósito divino y santo. Tú y yo debemos vivir un propósito divino y santo. Escúchame, no confunda la gracia con la desgracia. Jesús ya murió por ti. Ese es el sacrificio. Él era el Cordero Santo. Él era el sacrificio. Esa es la gracia que Él pagó por nosotros. Pero la gente confunde esa gracia con el seguir pecando, con el seguir lejos de Dios, con deshacer lo que está en la palabra. Somos sabios, inteligentes, prudentes y hasta decentes para no aceptar el consejo. Ni siquiera Satanás se encargó nunca de rebatir la autoridad de la palabra, porque él mismo sabe la palabra y usa la palabra para su beneficio. Satanás, cuando atentó a Jesús, lo tentó con la palabra. No negó la autoridad de la palabra. Y hay muchos cristianos, disque cristianos, que saben más Biblia que Dios para rebatir la misma palabra de Dios. Jesús dijo: glorifícate tu nombre. Versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había oído un trueno. Otros decían: un ángel le has hablado. Cuando se manifiesta la voz de Dios, viene como un trueno. Por eso la gente le choca venir a que le hablen palabra de vida, palabra que confronte, palabra que redarguya, le retumba a sus oídos, porque es Dios por su palabra. Quieren que le hablen cosas lindas: vas a tener el mejor carro, vas a tener la mejor casa. Ya está de moda el decir: vas a cambiar de esposa. He visto por ahí varios púlpitos: vas a cambiar de esposa. La que estabas esperando sí te va a llegar. Inventamos tantas cosas nuevas. La gente no quiere escuchar palabra, quiere escuchar consejo de hombre. Versículo 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Será que Jesús necesitaba la voz de Dios? Claro que sí, Jesús todos los días escuchaba la voz de Dios. Pero óyeme bien, esa palabra que necesitaban, la necesitaban al pueblo, y esa voz la necesitaba el pueblo. Y dijo Jesús eso: esa voz no vino por causa mía, sino por ustedes. ¿Qué dice el versículo 31? Léalo, por favor, léalo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En la cruz es echado fuera el pecado. En la cruz es echada fuera la maldición. Y la gente dice estar fuera de maldición, pero no llevan la cruz. Cuando Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Y la gente no quiere llevar la cruz. Algunos quieren que la cruz se la lleve el pastor. Algunos quieren que la cruz se la lleve el evangelista, el apóstol, el maestro, el profeta. No quieren llevar su cruz. Yo no quiero renunciar. Yo no quiero morir. Ora para que Dios me bendiga y no se congrega. Ora para que Dios me bendiga y no ofrenda. Ora para que Dios me bendiga y no se aparta del pecado. Es el juicio de este mundo. Pero Jesús en la cruz echó fuera al príncipe. Toda acta de decretos que era contraria. Y yo veo por la escritura que solo se tiene autoridad cuando somos aprobados por Dios por la obediencia. Jesús fue aprobado por su obediencia. Renunció a todo por venir a la tierra. Y estando en la tierra, aceptó y vivió la palabra a la perfección. Jesús vivió la Torá. Jesús vivió los mandamientos. Y la palabra dice que el que es hijo de Dios debe ser como el hijo de Dios. Jesús celebró las fiestas bíblicas.
Y nosotros no celebramos fiestas bíblicas. Bueno, celebramos las fiestas, algunos no celebramos las fiestas que nos convienen, ¿no? Ahorita hay que celebrar fiestas de primicias porque nos conviene. Hay que celebrar fiestas de Pentecostés porque nos conviene. Pero la fiesta del perdón no queremos perdonar. La fiesta de los tabernáculos, de reconocer de dónde nos sacó Dios. Bueno, y tantas fiestas que la gente se inventa. Pero somos aprobados cuando vivimos la palabra. Y Jesús fue aprobado porque Jesús vivió la palabra. De hecho, cuando Jesús vino, el Nuevo Testamento no estaba. Y Él vino a enseñarnos lo que estaba escrito. O sea, que Jesús no escribió ningún Nuevo Testamento. Él declaró lo que ya estaba escrito. Es la manifestación hoy día en el Nuevo Testamento de lo que hizo Jesús. Pero Jesús estaba enseñando lo que ya estaba escrito. Tenemos autoridad para echar fuera al diablo cuando somos obedientes. Tenemos autoridad para derribar todo decreto del enemigo cuando hemos vivido la palabra. Cristo vino con autoridad para echar fuera al enemigo. Mira lo que dice Hebreos 2:14. Dice la escritura: así que por cuanto los hijos, escúchalo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Dígame, ¿para qué Jesús participó de lo mismo? Ahí dice: para destruir por medio de Él a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Jesús fue a la cruz para perdonarnos. Jesús fue a la cruz para quitar el acta de los decretos. Jesús fue a la cruz para quitar todo argumento que había en nuestra contra. Pero nosotros no vivimos según Jesús. No vivimos según la palabra. No vivimos en la autoridad de la palabra. Él vino en carne y en sangre. Él participó de lo mismo de nosotros. Pruebas, luchas, dificultades, tentaciones. Es más, yo creo que Jesús participó de más pruebas y tentaciones que tú y yo. Te pregunto, ¿a ti te han arrancado la barba? Te pregunto, ¿a ti te han puesto una corona de espinas? ¿A ti te han cruzado las manos y los pies con clavos? Jesús fue no menospreciado por su propia familia. Jesús fue humillado por su pueblo. Y tú y yo nos quejamos. Está de moda, pobrecito, los evangélicos, los cristianos, toca sanarlos, están heridos, ya los he visto por ahí. Pobre, hay que sanarlos. ¿Sanarlos de qué? Si son rebeldes. ¿Sanarlos por qué? Si están lejos de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Por la cruz, por el sacrificio, los decretos que habían en nuestra contra fueron borrados. Y en el nombre de Cristo Jesús hoy, yo oro por tu vida, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú me estás viendo. Oro por esta iglesia, altar de adoración a Adonai, que todo decreto que haya en nuestra contra sea ahora clavado en la cruz del Calvario. Hoy llevamos a la cruz toda acta de decretos que había en nuestra contra. Nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra rebeldía, nuestra indiferencia, nuestra inocencia. Los llevamos a la cruz. Díganos, los llevo a la cruz. ¿Hace cuánto que tú no estabas frente a la cruz? ¿Hace cuánto que tú no veías la cruz? ¿Hace cuánto que no te imaginabas el lugar donde Cristo murió por ti y por mí? Ahí presenta el acta de decretos. Tal vez había acta de decretos en contra de tu familia, en contra tuya. Tal vez había acta de decretos en contra de tu intelectualismo. Porque te llenaste más de humanismo, te llenaste más de las cosas de este mundo, te llenaste más de nueva era. Y no te llenaste de la palabra del Espíritu. ¿Cuántas cosas habían en nuestra contra en las finanzas porque hemos robado a Dios? ¿Cuántas veces habían cosas en nuestra contra en las finanzas porque hicimos negocios ilícitos? ¿Cuántas cosas habían en nuestra contra porque hicimos negocios en yugo desigual? Hoy llevamos toda acta de decretos que había en nuestra contra, la llevamos a la cruz, la llevamos a la cruz. Toda palabra de maldición en contra de nuestras vidas, todo decreto, lo ponemos en la cruz y por la sangre del Cordero lo cancelamos y por la cruz del Calvario lo cancelamos y en el nombre de Yeshua lo cancelamos. Porque Él llevó toda acta de decretos que nos era contraria a lo que fue en la cruz.
allá la llevamos. Pero ten cuidado, no le des argumentos al diablo. Dígale a su hermano, no le dé argumentos al diablo. Hace 8 días hablamos, cierra la puerta al diablo. Que cuando el diablo vaya a entrar a tu casa, sienta el puertazo en su cara. No le abras más la puerta al diablo. Ya no más. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos sane, queremos que su presencia esté con nosotros, pero a toda hora le abrimos la puerta al diablo. Señor, no nos metas en tentación y nosotros vamos y caemos en la tentación. Señor, no nos dejes caer en el mal y nosotros buscamos el mal. Yo quiero que miremos un ejemplo, solo un ejemplo tal vez. No debemos darle argumentos al diablo. El diablo está mirando cómo acusar, diga el acusador. Haga así al acusador. Job, capítulo 1, versículo 6. Míralo ahí en la pantalla, si alcanzan a ver lo más grande. No sé si donde quiera que nos ven alcanzan a leer. ¿Qué dice la escritura? Dígame qué dice la escritura. Usted puede inventar la teología que sea, invéntese la teología. Su teología, invéntesela. Pero la Biblia dice algo. Job 1:6. Escúchenme. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. ¿Cómo así que vinieron los hijos de Dios y también vino Satanás? ¿Verdad que Satanás era hijo de Dios? No. Se coló, se infiltró Satanás en los cielos. Satanás se infiltró en los cielos, en el lugar santo. Y dijo Jehová a Satanás, mire lo que le dijo, ¿de dónde vienes? Y dígame qué respondió Satanás. Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y algunos dirán, no, eso fue tiempo pasado. Los doctos de la ley, los que saben hoy más que los fariseos y saduceos, dirán, no, eso fue tiempo pasado. Y mira el mundo como está. El mundo está al revés. Está de moda andar de colores. Está de moda vestir de manera indecente. Está de moda hablar más del amor a este mundo que del amor a Dios. Mira cómo está el mundo. Y Jehová le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Yo creo que el Señor lo hizo como por darle envidia, ¿no? Porque es que Satanás había sido, entre comillas, el escogido, entre comillas, el más cercano, entre comillas, el encargado de muchas cosas divinas. Y creería yo, tal vez, no sé si el Señor, si fue así, es una especulación mía, tal vez, que el Señor lo hizo por darle envidia, porque el diablo es envidioso, ¿sí es, no? Porque yo he visto gente envidiosa. Dios me permitió tener ese don de conocer el corazón a la gente. Ya aprendí a callarme, antes no, ya aprendí, pero ya le veo el corazón a la gente, a leguas. Desde aquí me conecto a la China, a Europa, a África, y desde aquí le veo el corazón a la gente. Y Dios le dice, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Claro que los amigos de Job decían lo contrario, ¿no? Si usted mira otros capítulos de la Biblia, sus amigos decían lo contrario, porque como no nos amoldamos o no entramos en el diseño de los amigos, nos juzgan conforme a su condición, nos juzgan conforme a sus ojos. Pero ¿qué dijo Dios? A mí me interesa lo que dice Dios en su palabra. Tú puedes tener los argumentos que tú quieras, tú puedes saber más Biblia que yo si quieres, pero la Biblia es una sola. ¿No has considerado a mi siervo? Dice. Eso dice el Israel. No hay otro como él en la tierra. Dijo Dios, no hay otro como él. Dígame cómo era Job, léalo. Varón perfecto y recto. Te pregunto, ¿tú y yo somos perfectos? Te pregunto, ¿cuánto nos falta mucho para la rectitud? ¿Cuánto nos falta mucho para la perfección? Este hombre Job era un hombre temeroso. Este hombre Job era un hombre apartado del mal. Hoy día está de moda meternos en el mal. Es que Dios está conmigo, es que Dios me guarda, es que Dios me cuida, es que Dios me protege. Metas en el mal a ver cómo le va.
No, es que el enemigo no me puede tocar. Métase donde no debe y verá. Dios te guarda, Dios te protege. Pero si tú le abres las puertas al diablo, vas a tener problemas. ¿Qué hizo el diablo? Léalo, por favor. Quiero que usted lo lea. Es que yo no estoy inventando nada, no estoy sacando una revelación nueva, ya está en la palabra. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa con todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora su mano sobre él y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sabe qué me inquieta? Mire lo que hace el diablo. Escúcheme muy bien, usted que me ve allá en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Medellín, aquí en Bogotá. Escúcheme. ¿Sabe qué me impresiona? Que el diablo sabía que Job se gozaba en la presencia de Dios. ¿Qué dice? Si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Diga, Job era un hombre de presencia. Job era un hombre de presencia. Pero ¿cuántas veces se nos quita esto, nos quitan lo otro? Viene una enfermedad, viene una calamidad. ¿Cuántas veces nos quitan lo que más amamos? O en lo que ponemos nuestra confianza. Nos quitan nuestro ídolo. ¿Cuántas veces nos quitan tal vez el dinero? Conozco muchos amigos, discípulos, incluso, que les han quitado todo por su altivez, por su orgullo, por su vanagloria, por su egocentrismo. Y después dicen: es que Dios no está conmigo, es que Dios no me responde, es que Dios no me ayuda. Tú te encargaste porque perdiste la intimidad. Tal vez el acusador estaba pendiente de ti. Tal vez el acusador se dio cuenta que tú no eras perfecto, que tú no eras recto, que tú no eras temeroso, que tú no eras apartado del mal. ¿Cuántos cristianos no hay que Dios bendice y empiezan a meterse en lugares que no son? Empiezan a ir de rumba, empiezan a ir de farra, empiezan a gastar en derroche, empiezan a darse la gran vida. Entonces, ¿para qué quieren la gran vida? ¿Para qué quieren ser prosperados? Para blasfemar el nombre de Dios. ¿Cómo no quieres que el enemigo se levante en tu contra si tú le abres las puertas al diablo? Hombres de Dios, siervos de Dios. Yo tuve un pastor hace muchos años que hizo algo indecente en la iglesia. En el pleno templo hizo algo indecente. Y cogió a una niña de manera indebida, una jovencita. Y en ese momento yo, como profeta de Dios, vi que el mundo espiritual se abrió y salieron 3 demonios. Y le decían a ese hombre de Dios: así te quiero ver sin autoridad. Qué peligro cuando como hombres de Dios le damos argumentos al diablo. Tenemos título: profeta, superprofeta, megaprofeta intergaláctico. Sin autoridad, tenemos título. Pero le hemos abierto las puertas al diablo. El diablo, como veíamos hace 8 días, el diablo no puede echar fuera al diablo, dijo Jesús. Y si nosotros tenemos argumentos en nuestra contra, lo que tú hagas no va a salir bien. O al contrario, tal vez todo lo que hagas te va a salir súper bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a bendecir, porque no quiere nada contigo. Dios te va a decir, así conozco muchos que eran cristianos: te bendigo y te bendigo, como dice Romanos 1 y Proverbios 1. Porque no te quiero cerca de mí. Te bendigo para que te vayas y no vuelvas. Así hace Dios con algunos cristinos o crispetas que no se guardan para Dios. Y uno ve, pero ¿por qué a ese le va bien? Ese que es adúltero, ese que es mentiroso, ese que es engañador, ¿por qué le va bien? Porque Dios lo bendice, porque no lo quiere volver a ver.
Pero si abrimos las puertas al diablo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo a Satanás? Ay, quítale todo lo que tiene. A ver si no reniega de él. Mira lo que dice Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Piénsalo, y que le voy a cerrar las puertas al diablo. En mi hogar no más peleas, no más críticas, no más señalamiento, no más contienda, porque una casa dividida contra sí misma no prospera. En mis finanzas voy a ser honesto, no voy a hacer negocios incorrectos, no voy a descuidar la casa de Dios. En mi área espiritual voy a llenarme de Dios, voy a dejar llenarme de Dios, voy a dejar que Dios me alimente con su palabra. Y así en cada área de tu vida cierres la puerta al diablo. Léalo por favor, Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, dígame qué decía. Miren, este es un mensaje futuro. Esto aparentemente el libro de Apocalipsis es la revelación de lo que va a acontecer en los cielos. Es la revelación de lo que algún día va a pasar. Escúcheme. Es un acontecimiento profético que está anunciado que en su momento se va a dar. Entonces, ¿qué va a pasar en los cielos en tiempo futuro? ¿Qué le fue revelado a Juan de que qué iba a pasar? Léalo. Entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, diga, y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la autoridad de Cristo? Porque ha sido lanzado ¿quién? Fuera el acusador. Diga, fuera el acusador. Dígalo, fuera el acusador. El acusador de vuestros hermanos. Está diciendo la Escritura que en el futuro Dios va a ver que el acusador de nosotros los hermanos va a mostrar las acusaciones en nuestra contra. Por eso le digo, no le siga abriendo la puerta al diablo. No le muestre al diablo lo feo que usted hace, porque él todo lo ve. Cambie su manera de vivir. Yo cuando niño muchas veces le abrí la puerta al diablo. Yo iba a la iglesia y andaba con una pata en el mundo. Cuando niño, cuando jovencito, en la iglesia con 2 y 3 novias. En la iglesia con liviandad y tibieza de corazón. ¿Y usted cree que me fue bien? Yo le digo que a mí no me fue bien. No me fue bien. Llevo 43 años en el Evangelio, ya casi 44 en el Evangelio. Y no me fue bien. Y muchas veces me aparté. ¿Sabe por qué? Por tibio. Por abrir la puerta al diablo. El diablo no perdona ni un hermano. Dios sí perdona. A veces, como dice la Escritura, cansado estoy de arrepentirme, dice Dios también. Pero Dios es fiel. El diablo no. No le dé argumentos al diablo. Si Cristo clavó en la cruz los argumentos en nuestra contra, no siga escribiendo argumentos con su manera de vivir. Siervo, pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro, no le dé argumentos al diablo. Una vez me llamó un hombre de Dios y me dijo, profeta, estoy viviendo, no me diga nada, le dije, no me diga nada, desde aquí lo veo todo. Y le dije, es más, siento ganas de vomitar. Cuando le dije eso, él empezó a vomitar allá en la otra ciudad donde él estaba. Y ni siquiera él estaba con su esposa y empezaron a vomitar. Le dije, te has metido con gente incorrecta, te has metido con gente necia, te has metido con gente desobediente, te has metido con gente interesada, has manchado tu llamado. Y lo viví. Y así he visto muchos hombres de Dios. Yo también caí en ese error. No me puedo lavar las manos, yo no soy un santurrón, también he pecado. Y con convicción se le digo, si tú le abres las puertas al diablo, el diablo no te la va a perdonar. Si este hombre Job era correcto, era íntegro, era temeroso, y aún se metió con él, ¿qué podría hacer de ti y de mí? En algún momento el acusador, dice la Biblia en Apocalipsis, mostrará, nos acusará. Pero ¿qué dice la Escritura? Ahora piensa lo que dice la Escritura, léalo. Por favor, léalo, no me lo estoy inventando, no es una profecía nueva, léalo. Y ellos le han vencido. ¿Cómo le han vencido? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ¿quién? ¿De Cristo? ¿De quién? ¿Del testimonio de los apóstoles?
¿De quién? ¿Del testimonio de los pastores? No, nosotros vencemos al enemigo con nuestro testimonio. Por eso tú debes cambiar tu manera de vivir. Sé consagrado, sé fiel, sé íntegro. Tu testimonio, tu vida de integridad, de santidad, tu vida de fidelidad, le caiga la boca al diablo. Quita todo decreto. Ya Cristo lo pagó en la cruz, pero tú debes vivir de manera correcta, de manera santa, dice la Escritura. Hemos vencido por medio de la sangre que nos limpia, que nos santifica. Hemos vencido por el sacrificio que Él hizo, pero también por mi testimonio, dígalo, por mi testimonio. Mi testimonio hace que el enemigo retroceda. Si no soy una persona íntegra, leal, santa, ¿cómo quiero callar al diablo? El diablo no puede echar fuera al diablo. Y si en tu vida hay argumentos, y si en tu vida hay cosas, ¿cómo puedes venir a pelear con el diablo? Hace muchos años me llamaron dos pastores. Necesito que venga, necesito que me ayude. No podemos echar fuera a un demonio. Cuando llegué allá, el demonio no los dejaba ni siquiera salir de la casa. Y le sacó un poco de pecado oculto a los que estaban en esa casa. Incluso a los mismos pastores les sacó el pecado oculto. No pudieron echar fuera al demonio. ¿Sabe por qué? Porque tenían cosas en su contra. Usted puede hablar muy bonito, usted puede saber mucha Biblia, usted puede ser un excelente profeta para engañar y mentir y conquistar a la gente, pero si en usted no hay integridad, si usted no hay lealtad, si usted no hay fidelidad a la palabra, usted no tiene autoridad. Hay decretos en su contra. Soy profeta por su palabra. Somos siervos de Dios por su palabra. Somos hijos de Dios por su palabra. Porque su palabra nos santifica. Su palabra nos vivifica. Su palabra nos transforma. Y si su palabra no está en nosotros, no tenemos autoridad contra las tinieblas. Se la pasan orando aquí, se la pasan orando allí, orando en el Palacio de Justicia, orando aquí, orando allá. Y no pasa nada. El país se sigue hundiendo. Y decimos tener autoridad porque somos tramposos, porque nos dejamos sobornar. Porque somos corruptos, porque nos dejamos intimidar para que hablemos lo que ellos quieren escuchar, para que oremos lo que ellos quieren escuchar, para que prediquemos lo que ellos quieren escuchar. Pero nos prohíben hablar la palabra de Dios para que la gente se arrepienta. Por eso no hay autoridad. No hay autoridad. No le abramos las puertas al diablo. Guardemos silencio en nuestro corazón para que Dios nos hable, nos alimente, nos sostenga. Pero no hay autoridad. Hemos vencido por la sangre del Cordero. Hemos vencido por la palabra. ¿Y qué más dice de los hermanos? Léanlo, por favor. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí están los de la super, hiper, recontra gracia. No hay que hacer nada. Hay que menospreciar nuestra vida hasta la muerte como Jesús. Esto es tomar la cruz. Hay que menospreciar nuestra vida porque lo amamos, porque Él es santo, porque tenemos que vivir conforme a su palabra, porque tenemos que conocer sus mandamientos. Eso dice la Escritura. Menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. Y luego que dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo que ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Esa es una revelación del futuro. En ese entonces, ¿será que está aconteciendo ya? Esa es una revelación profética desde ese entonces, hace 2000 años. ¿Será que está aconteciendo ya? ¿Será que ya las tinieblas bajaron a la tierra? ¿Será ya que Satán vino a la tierra para acusar, para señalar? ¿Cuántas acusaciones hay en tu vida por no tener una vida íntegra? ¿Cuántas acusaciones hay en tu vida por tener cosas ocultas? Por ser mentiroso, engañador, por no sacar a la luz la verdad. El argumento del diablo es en contra de nuestra vida y por eso no nos levantamos, no crecemos, no prosperamos. Al enemigo le interesa quedarnos quietos. Así se muestra la eternidad. Así se muestra la eternidad al enemigo. Al diablo y sus demonios nos quieren estar acusando. Quitemos toda acta de decretos. ¿Qué cosas hay en nuestra vida? Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Claro que sí, denle oportunidad al diablo. Claro que sí, Jesús te cuida. Claro que sí, Jesús te protege. Claro que sí, Jesús está pendiente de ti. Pero si tú te metes en la tentación, si tú te metes en el mal, pastores, escúchenme, hay pastores que están escuchando este mensaje, que son demasiado lambones, ¿cómo es la palabra? Melosos con las niñas, con las mujeres. Es más, he visto a algunos pastores por allá con inclinaciones hasta homosexuales, porque no guardan su corazón. El diablo nos quiere hacer caer. Tenemos que apartarnos de eso. Que hay más amor por el dinero que amor por las almas. Claro, en la iglesia hay que ofrendar. Claro, en la iglesia hay que diezmar. Pero no es para robar a la gente, es para hacer la obra. No es para vivir ostentosamente. Es para vivir en humildad, en obediencia, en sujeción. Es para entregar nuestra vida en servicio a los demás. Pero queremos que nos ofrenden y nos diezmen para nosotros, para vivir, para mostrar la grandeza de Dios, dicen algunos. Y así no es. El diablo anda buscando a quien devorar. No le dio oportunidad al diablo. Dígame qué dice la escritura, Lucas 22:31. Léalo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Mira que Jesús estaba ahí. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahí está hablando de la fe. Está hablando de la fe. Entonces dígame por qué la palabra dice, dígame por qué Dios dice que te pasaré por el fuego pero no te quemarás, te pasaré por el agua pero no te ahogarás, porque vendrán pruebas. Así que debemos ser probados. Y a veces somos probados cuando no pasamos. Tú no puedes pasar a un grado mayor o a un grado superior. Si estás en sexto no puedes pasar a séptimo. Si en séptimo no puedes pasar a octavo. Si no pasas el examen, si no pasas a prueba. No le demos oportunidad, diablo. Guardémonos en santidad e integridad. Decimos estar con Dios, pero no le buscamos. Decimos estar con Dios, pero no vivimos en santidad. Decimos que Dios está de nuestra parte, pero nosotros no estamos de parte de Él. Y le estamos dando argumentos al diablo. Ese no se congrega, ese no es fiel, ese no ofrenda, ese es adúltero, ese mire cómo mira a las niñas, ese es un chismoso, ese es un mentiroso, ese es un tramposo, ese es un ladrón, ese no es un profeta, es un brujo, porque están de moda los brujos. Templos, púlpitos llenos de brujos, adivinándole a la gente todo, pero no los llevan a Dios. Y la gente está feliz. Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Cuántos ministros de Dios hay que están siendo zarandeados? Tú conoces a más de uno, yo conozco a más de uno. Ministros que están siendo zarandeados porque no se guardaron, porque le dieron argumentos al diablo, se despreocuparon por su hogar y su hogar se le destruyó. Les gustaron más las misiones, que los aplaudan aquí y allá, que los aplaudan en Argentina, en Chile, en Venezuela, pero descuidaron su casa y su hogar se le cayó. Buscaban los aplausos de los hombres, pero descuidaron su casa y sus hogares se le cayeron. Mantengámonos preparados contra el enemigo. Efesios 6:10 nos dice: por los demás, hermanos míos, dice, por lo demás, hermanos míos. ¿Para quién es esto? Para los hermanos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy la gente no se fortalece en el Señor. Hoy la gente se fortalece en la nueva era. Hoy la gente se fortalece en mensajes proféticos de hombres, pero no en la palabra, no en la verdad. La gente no se fortalece en Dios. La gente no se fortalece en Dios. La gente no quiere escuchar a Dios. ¿Cómo quieres ser bendecido? ¿Cómo quieres ser restaurado? ¿Cómo quieres ser sanado si tú no buscas a Dios? Amén. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La gente está buscando la fuerza de los hombres. Triste, qué triste ver a hombres que van a congresos, que van a seminarios para que les impongan manos, para recibir la unción del Espíritu. Cuando la unción del Espíritu viene por estar en intimidad, viene por estar en oración, viene por estar apartados. En la Biblia los profetas de Dios se iban al monte 40 días. En la Biblia los hombres de Dios se apartaban días, horas enteras a buscar de Dios. Se apartaban del pecado, de la mentira, del engaño. Hoy quieren que le pongan la mano para ser ungido. Buscan la unción de los hombres. No aman a Dios. Buscan los aplausos. Buscan ser reconocidos.
Están abriendo puertas al diablo. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura, dice. Vestidos con toda la armadura, repítalo. Vestidos con toda la armadura. Algunos dicen, esto me gusta, esto no. Esto me gusta, esto no. Esto me gusta de la palabra, esto no. ¿Y saben cómo están sus vidas? Destruidas por estar lejos de Dios, porque no aplican toda la palabra. ¿Para qué se guarda la palabra? ¿Para qué es la armadura? Dice, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga la dificultad, es la palabra la que nos sustenta, es la palabra la que nos alimenta. Es su palabra. A eso tenemos que volver, a la palabra. Y se lo digo a todos en cualquier parte del mundo donde nos ven. Dios está ordenando las cosas, hermano. Dios está ordenando las cosas. No busques hacer las cosas a tu manera, porque algún día te darás cuenta que Dios está ordenando las cosas. Aunque tú quisiste llevarlas a otro nivel, aunque quisiste torcerlas, Dios las va a enderezar, porque Dios está preparando la venida de su Hijo. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí lo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escúcheme, el diablo se está moviendo en distintas esferas. El diablo se está moviendo en distintas atmósferas. Él no se queda quieto. No le sigas abriendo puertas al diablo, porque te vas a ver destruido. Yo conozco muchas personas que hoy día no están en la tierra porque antes le abrieron puertas al diablo, y hoy día culpan a Dios por las malas decisiones que ellos tomaron. Y la culpa es de Dios cuando ellos tomaron la decisión de resistir a Dios, de renunciar a Dios, de dejar atrás a Dios. Hoy día lo culpan por las decisiones de ellos. Gente que llevó un evangelio tibio, liviano, hoy día culpan a Dios cuando ellos no fueron fuertes, no fueron valientes, no fueron esforzados, no fueron dedicados, no se guardaron en santidad. Entonces, ¿de qué sirvió que Jesús clavara el arca de decretos si tú sigues escribiendo decretos en tu contra por tu desobediencia, por tu rebeldía, por tu manera de vivir? No podemos seguir igual. Por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Solamente estás firmes cuando es la palabra la que llega a tu vida. Yo muchas veces me he sentido morir, me he sentido caer. Es más, a veces ni siquiera tengo problemas, yo sufro por problemas ajenos. Una vez me puse a orar por un pastor, me dijo, ore por mí, profeta. Y me puse a orar por ese pastor y se me vino un ataque del diablo terrible. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? No ores por ese hombre, porque siendo pastor se satisface en el pecado. ¿Cómo vas a orar por él? Está rodeado de demonios por su manera de vivir, y por eso su ministerio, su familia, todo se le cayó. Hay gente que merece lo que se merece. Hay gente que tiene lo que buscó. ¿Sabe por qué? Por huirle a Dios, por no vivir conforme a su palabra. Entonces no sigamos argumentos. La obediencia a la palabra, escúcheme, no la palabra, la obediencia a la palabra es la herramienta que el enemigo no puede resistir. No la palabra. ¿Sabe por qué no? Porque el diablo sabe más palabra que tú y yo juntos. El diablo, es más, se sabe los secretos más escondidos que tú y yo desconocemos. Así que la gente dice que la autoridad es la palabra. Sí, la autoridad, la palabra tiene autoridad. Pero me refiero es, tú no tienes autoridad cuando tú no obedeces la palabra. Tú no tienes autoridad cuando tú no vives conforme a sus preceptos, conforme a sus mandamientos, conforme a sus decretos. Así tú estés lleno de amor. Así tú seas una ternura de persona. No tienes autoridad y el diablo está en tu contra por no vivir conforme a la palabra. Eres desobediente. Vives la palabra según San Yo. Vives el evangelio según San Yo. Yo pienso, yo creo, yo opino, pero tú no conoces lo que está aquí.
Hay gente que es simple para la palabra. Hay gente que no tiene la suficiencia de la palabra. Es más, hoy día vemos muchos líderes en algunas iglesias que ya se saben unos textos bíblicos, han recibido algunas revelaciones, es más, tienen alguna célula, algún altar y ya se creen pastores. A alguna persona le vino una revelación porque Dios simplemente quiso hablarle y ya se creen los super ultra mega profetas. Pastores que abrieron 2 o 3 iglesias y ya se creen los superapóstoles. Y etcétera, etcétera. El caso es que estamos mal. Digo estamos mal porque no vivimos conforme a su palabra y decimos que estamos bien. Y el mundo al revés, y predicamos y tengo autoridad y el avivamiento y el poder. Y el mundo no cambia. ¿Sabes por qué el mundo no cambia? Porque no tenemos autoridad. Y no tenemos autoridad contra las tinieblas para callarlo y para secarlo. Porque tenemos cosas en nuestra contra, porque no vivimos de manera íntegra. Todos los días luchamos. La obediencia a la palabra es la herramienta que el enemigo no puede resistir. Pregunto, ¿vivimos conforme a la plenitud de la palabra? ¿O tengo un conocimiento básico, superficial y simple de la palabra? Perdóneme la palabra, pero Dios me lo dijo así. Hay gente tan estúpida que cree que saben más que otros porque se saben un texto bíblico. Es más, hay gente en la iglesia que piensa que sabe más que sus pastores. Y Dios me dijo ayer, hay hijos que creen que son más sabios, hay hijos que creen que son más inteligentes y creen que saben más que sus propios padres, hablando de Dios, de los hijos de los pastores. Hay hijos de pastores que se creen más sabios que sus padres, cuando sus padres han tenido una vida de entrega, de lucha, de sufrimiento, de escarmiento, de todo. Y ellos se creen más. Qué equivocados están. Algún día en el cielo, creo yo, no sé, es una especulación, tal vez van a llorar de decir, juzgué mal a mi padre que era pastor. Entonces te digo, vivamos de manera íntegra. Pero no salgamos de nuestro conformismo y tengamos un conocimiento amplio de la palabra, un conocimiento pleno de la palabra. Y mira lo que dice la escritura para terminar. 2 Corintios 10:3. Léalo, por favor. Léalo. Pues aunque andamos en la carne, léalo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Dígame para qué somos fortalecidos. Dígame para qué no militamos en la carne. Dígame para qué le cerramos las puertas al diablo. Ahí lo dice. Para destrucción de fortalezas. Tú vas a hacer retroceder al diablo. Tú vas a hacer retroceder las tinieblas. Tú quitas todo decreto en tu vida. Si vives una vida santa, intachable, para hacer retroceder las tinieblas. Para destruir fortalezas. Léalo, por favor, quiero escuchar su voz. Derribando, léalo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y si lo aplicamos a este tiempo, te pregunto, ¿tú crees que realmente la gente está hacia el conocimiento de Dios o rechaza el conocimiento de Dios? Entonces, ¿qué necesitamos? Más autoridad. Porque la gente no quiere saber nada de Dios. La gente no quiere saber nada de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Léalo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo castigamos la desobediencia? Léalo. ¿Cuándo castigamos la desobediencia? Cuando nuestra obediencia sea perfecto. Entonces la pregunta es, ¿nos satisfacemos en el conocimiento de Dios para la perfección de la obediencia? ¿Cómo queremos que el enemigo no tenga cosas en nuestra contra si seguimos con una vida simple, débil, un evangelio débil, un evangelio sin principios? Porque ahora, miren, ahora ¿sabe qué dice la gente? Mira, ya no necesito la Biblia porque ahora tengo gracia. Así dice la gente. Ay, Dios mío.
que me choca. Ya no necesito la palabra porque ahora tengo gracia y está de moda. Y es más, lo he visto en siervos que dicen ser siervos de Dios. No necesito la palabra, no necesito los mandamientos, no necesito nada porque ahora tengo gracia. Ya tengo la gracia de Dios, no necesito nada. Soy libre. Qué error tan tremendo. Cuando nuestra obediencia sea perfecta, podemos castigar toda desobediencia. Y no que nosotros la castiguemos, sino que el castigo es llevar a la gente a que se vuelva a Dios. Hacer reconocer a la gente que hay que derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Pero está de moda la altivez. Vas a enseñarle a alguien, no, ya lo sé. Hagamos, no, ya lo sé. Venga, no, ya lo sé. Porque la gente no quiere saber de Dios. Entonces yo te digo, ¿cuántos argumentos hay en nuestra contra? Acuérdense que lo primero que le dijo Satanás a Eva fue, ¿qué le dijo? Con que Dios le ha dicho. Eso es lo que dice la gente. Con que Dios le dio. Eso es cuando usted escucha esas palabras, eso es el diablo, mamita. Eso es el diablo, mamita. La Biblia dice eso. No. ¿Qué dice uno? Yo opino, yo creo, ¿cierto? O llevamos la gente a la palabra, o seguimos llevando a la gente a que siga por su camino de felicidad hacia el abismo. Pero lo único que transforma vidas es su palabra. Y por su palabra nuestra vida es transformada para que nosotros vayamos al cielo. Pero no podemos echar fuera al diablo si hay decretos en contra nuestra, si hay argumentos en contra nuestra. Y yo le invito a que levante su mano y usted diga conmigo: Señor, en esta hora yo renuncio a mi manera de vivir. Y te ruego, Señor, que me ayudes a vivir conforme a tu palabra, para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Que me ayudes a renunciar a mi altivez, Señor, para poder escuchar y aprender. Que me ayudes a vivir en la obediencia de la plenitud de la palabra. No solamente obedecer lo que me conviene o lo que me gusta, Señor, sino que pueda vivir en la obediencia a la palabra. Te ruego, Señor, ayúdame para que el enemigo retroceda. Te ruego, Señor, derriba todo argumento del diablo en contra de mi vida. Te ruego, Señor, cúbreme con tu sangre, la que derramaste en la cruz una vez y para siempre. Límpiame con tu sangre. Y ayúdame, Señor, a volverme a ti. Ayúdame, Señor, para que el enemigo retroceda. El enemigo no se levante en contra de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Aprendimos algo, mis amados? Nos despedimos de todos aquellos que nos ven. Nos vemos. Un saludo para nuestra hija Noelia, que nos ve desde Estados Unidos, a los hermanos en Argentina, en Ecuador, la iglesia de Ecuador, los hermanos de Cúcuta, los hermanos de Medellín, los hermanos de Melgar, que nos ven en la iglesia de Melgar. Atendamos al consejo de Dios, busquemos de Dios. Y la iglesia en Bogotá, piense que el diablo nunca descansa. Ahorita en este tiempo todo el mundo sale de vacaciones. Tranquilo, que el diablo no descansa. Es tiempo de volvernos a Dios. El diablo no descansa, hermano. El diablo no se toma vacaciones. Y Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que no se tome vacaciones espirituales. Porque si usted cambia de pastor, muchos se cambian de pastor en esta época, ¿sabían? Se van con Pastor López. ¿Sí? Entonces, hermanos, no cambie de pastor. Sea fiel. No le abra las puertas al diablo. Ya saben, en enero tenemos, en febrero tenemos nuestro encuentro. 2, 3 y 4, nuestro encuentro, por favor, para que no falte. Y no olviden la segunda semana de enero tenemos la vigilia, Este viernes tuvimos vigilia. ¿Cómo la pasamos? Estuvo afuera esperando Carlos, ¿no? Pero la gente la pasó muy rico. De hecho, la mayoría no vinieron porque como vinieron el viernes de foforro, seguramente. Pero no se les olvide que en enero, en la segunda semana, tenemos nuestra vigilia. Vamos a estar orando, vamos a tener nuestro Shabbat el viernes. Entonces no olviden, para enero, prográmese para que venga la vigilia, un tiempo de adoración. Vamos a tener una administración especial, no se olviden. Segunda semana de enero, reunión especial, viernes 7 de la noche. Nos despedimos desde acá. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén.